corregirse estos asuntos, caeríamos en una especie de estado de indefensión civil ciudadana en Querétaro, don Emilio? No solo en esa indefensión, sino en un caso paradigmático de corrupción. Es decir, cuando hay recursos públicos de por medio y no se destinan para el fin que se han destinado, pues entonces sale peor, don Rafael. La verdad de las cosas es que Querétaro ha sido en este país ejemplo a nivel nacional de hechos paradigmáticos en términos de nuestra Constitución de derechos. Ni más ni menos, ahí se firmó la Constitución General de la República del 17, que es como la columna vertebral de nuestro sistema político. Y ahí se firma y se reconocen los derechos. En el México liberal, el México del siglo XIX, también Querétaro fue escenario de la construcción del México actual en materia de derechos humanos. Bueno, pues esto es parte de lo que comentamos hoy con Emilio Álvarez y Casa. Rosalba, me parece muy contundente, no solamente la radiografía que hace Álvarez de Casa, sino también los cuestionamientos fundados por denuncias que se han hecho y pues este pronóstico de lo que podría ocurrir con la comisión en caso de que no se hiciese una recomposición de la estructura de la comisión. Lo que es que simplemente nadie le haga caso, nadie lo pele y sea una comisión que no funcione como debe funcionar, ¿no? Tristemente, Rafa, las personas hacen a las instituciones y esta institución en la que los ciudadanos deberíamos de confiar y deberíamos con ella sentirnos protegidos, evidentemente no sucede en Querétaro. Además, las complicidades de las que habla Álvarez y Casa en el Congreso del Estado, que no han querido poner atención, que no han querido sancionar, porque como habla también de cuando los recursos públicos están destinados a un fin y no se ocupan para eso, que es lo que sucede en la comisión, pues son actos de corrupción que a los diputados pues no les ha preocupado, porque la entidad superior de fiscalización ya señaló varias irregularidades en las cuentas públicas de la comisión. Trabajadores y ex trabajadores de la comisión han manifestado públicamente los actos en los que ha incurrido el ombudsman hacia sus personas, los malos tratos a los trabajadores, la violación a los derechos de los trabajadores. De hecho, apenas la semana pasada se presentan los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje queriendo conformar un sindicato porque se sienten ellos mismos indefensos trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso es lo más absurdo que puede sucederle a una comisión, ¿no? No hay credibilidad en la comisión por la persona en la que recae la presidencia, no hay apoyo a la ciudadanía y pues tristemente yo creo que el pronóstico pues ya no es un pronóstico, es una realidad. Nadie confía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta complicidad del Congreso del Estado pues sigue manteniendo una institución que no nos sirve para nada a los queretanos. Así es, además en el colmo del cinismo, el propio presidente, Adolfo Ortega, insiste en que él va a permanecer hasta que culmine su periodo, que se va a mantener al frente de él, y uno se sigue preguntando, bueno, ¿con qué actitud de cinismo puede llegar un funcionario que viene siendo denunciado, señalado y además acusado de violar los derechos humanos que se supone que tendría que proteger? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta ese punto, al punto del cinismo, y tendrán que ser las autoridades encargadas de removerlo las que tengan que actuar. Si no es así, se convierten simplemente en cómplices, y me parece que la complicidad en un asunto de estos no es algo que pueda ayudar a la sociedad queretana, ¿no? Y además también desafortunadamente lo que declara Álvarez de Casa en cuestión de que esta defensoría que debería de ser a los ciudadanos es una defensa al puesto. Qué lamentable que el padre del hoy presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya sido uno de los fundadores de esta comisión, con un trabajo de reconocimiento de algunos de los trabajadores que incluso cuando Adolfo Ortega, el hoy presidente, llegó a la comisión, que todavía trabajaban ahí, que trabajaron con el padre, decían esperamos pues una misma actuación, una misma ética, profesionalismo de parte de su hijo, y desafortunadamente no es así. Qué triste para la persona de Adolfo Ortega Osornio, hoy el presidente de la comisión, y pues qué tristeza y qué lamentable para su padre, ¿no? Porque él fue uno de los fundadores de la comisión y la comisión tenía otra imagen, tenía otra credibilidad y definitivamente pues los queretanos sí se sentían protegidos antes de que él llegara al puesto. Así es. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba este asunto. Nos pareció importante retomarlo como un tema importante, valga la redundancia, de la agenda periodística.
y estaremos atentos a este asunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hacemos una nueva pausa comercial y después de la pausa comercial regresamos con más. Les recuerdo, tenemos los teléfonos en el estudio 800-7100 en esta noche para que comparta con nosotros esta oportunidad de hacer el análisis de la información aquí en el Informe Pinzón. De regreso en la edición del Informe Pinzón TV. Como usted recuerda, pues un par de días, bueno, algunos días, un par de semanas más bien, Ricardo Anaya dejó la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya, como usted sabe, fue invitado a la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría Operativa de Turismo, y en este trabajo que ha venido realizando el PAN en Querétaro, pues ha venido siendo cuestionado sobre qué va a pasar después de la salida de Ricardo Anaya, quién llega y cómo van a quedar las cosas. Y me parece, Rosalba, que hoy el Partido Acción Nacional tiene el gran reto de reconformarse, dejar pasar lo que ocurrió con Ricardo Anaya y buscar una identidad diferente frente a los procesos electorales que vienen, ¿no? Lo decía también el dirigente municipal del Partido Acción Nacional cuando lo entrevistaste, Rafa, Pepe Báez. El gran reto del Partido Acción Nacional es tratar de unificarse, tratar de recomponerse, y decían pues de perdonarse, ya hablando en términos más románticos, de perdonarse pues las agresiones que hubo en las precampañas y tratar de llegar al 2012 con nuevas propuestas, con entusiasmo, con mucho trabajo de partido, que es lo que hace falta, ¿no? Porque, bueno, Ricardo Anaya en la presidencia, en la dirigencia estatal del partido, bueno, dejó muchos huecos, hay demasiado enojo en muchos de los militantes y de los simpatizantes de este partido político, porque pues no han sido respetados sus derechos, como el Partido Acción Nacional siempre lo decía, ¿no? Elegir a sus candidatos de manera democrática, estas asambleas y esta forma en la que decía trabajaba el Partido Acción Nacional, pues no se hizo, había muchas imposiciones, y ahora Ricardo Anaya deja pues este puesto vacante. Guillermo Vega pues no tiene una tarea fácil, tendrá que convocar a una elección para elegir a su dirigente estatal, y sin duda el que quede como dirigente estatal no la va a tener nada fácil hacia el 2012. No, y van a tener que recomponer una gran parte de esta estrategia que tiene el propio Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, Rafa, como comentábamos, el Partido Acción Nacional de pronto, cuando tienen que elegir candidatos, es cuando se empiezan a descomponer, empiezan a pelear. Esta guerra sucia interna que hubo en el partido, pues fue lo que los llevó, entre muchas otras cosas, a la derrota en el 2012, ¿no? Y entonces ahora, pues este nuevo dirigente tendrá que ser una persona pues que no tenga mucha inclinación hacia uno de los grupos, tendrá que ser una persona un poco más imparcial para que pueda haber un poco más de democracia, ¿no?, de la que hablan los panistas para elegir a sus candidatos, y sobre todo, como lo hemos dicho, muy importante ahora, los perfiles que puedan presentarse, porque ahorita ya hay muchísimos panistas que están buscando ser candidatos, que a diputados locales, que hay muchos que han alzado la mano, pero pues faltan muchas cosas que se tengan que componer desde la estructura y desde la base del partido para poder pues ya estar en estas precampañas. Y ver realmente quién estará al frente del Partido de Acción Nacional, ¿no? Aquí hemos denunciado la llegada, por ejemplo, de Alfredo Botello al gabinete del alcalde Domínguez, y esto que tiene que ver fundamentalmente con la intromisión de los grupos de poder, sobre todo los duros, los llamados yunquistas, dentro del gobierno de Francisco Domínguez. Alguien va a tener que empezar a operar, alguien va a tener que empezar a hacer cambios sustanciales en la política interna de Acción Nacional, y tendrá que definirse en las próximas semanas, ya lo diría yo, incluso ni meses, Rosalba, en las próximas semanas, quién va a tomar el control del partido, y con esto, como tú decías, empezar a trabajar los perfiles de los candidatos para el próximo proceso electoral del 2012. Claro, porque además estos grupos, los llamados duros que se conocían en el Partido Acción Nacional, eran los que definían a los candidatos, eran los que imponían a sus candidatos, y esos casualmente eran los que siempre ganaban. Entonces ahora, bueno, yo insisto, la tarea no la tiene fácil ni Guillermo Vega ni quien venga definitivamente a la dirigencia. Ya hablamos con Guillermo Vega, va a acompañarnos el próximo lunes, Rafa, vamos a platicar de él, sobre todo que nos explique cómo será esta convocatoria. Parece que tiene como aproximadamente unos 2 meses para llevar este proceso y ya elegir a su nuevo dirigente estatal, que 2 meses es mucho tiempo, porque ya el 2012... Bueno, ya todos están trabajando para el 2012. Y ojalá que nos aclare por qué Guillermo Vega, ¿no? O sea, ¿de dónde viene Guillermo Vega y de dónde viene estos grupos políticos anteriores a Acción Nacional, ¿no? De hecho, él fue candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, él era el secretario general, y bueno, pues por esta salida intempestiva de Ricardo Anaya, él tiene que asumir mientras tanto la dirigencia, pero pues es una dirigencia interina que se tendrá que
pues que concluir en unos 2 meses en lo que lleva a cabo este proceso. Nada más digamos que tiene la encomienda de organizar este proceso interno del Partido Acción Nacional para elegir a su dirigente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el caso del Partido Acción Nacional para las próximas semanas. Vamos a cambiar de tema y vamos a recordar lo que ocurrió este pasado fin de semana, cuando hubo una ruptura, una explosión. Todavía no queda definido bien qué fue lo que ocurrió en una de las líneas de conducción de agua del acuaférico de Querétaro. El acuaférico, si usted lo recuerda, es esta línea que alimenta a la ciudad que va a recibir el agua proveniente del proyecto Acueducto 2. Llega el agua, la distribuye alrededor de la ciudad y es una parte importante, vital diría yo, de la distribución de agua en el estado, en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Hubo esta ruptura, hubo una serie de daños, se habla de 21 casas afectadas en la zona de Rancho Bellavista. Villavista. Y por cierto, mañana en radio tendremos a uno de nuestros reporteros viales atendiendo algunas denuncias en esa zona. Pero lo que uno se pregunta es, bueno, si un proyecto que había sido avalada por la Comisión Estatal del Agua, que había sido avalado por las autoridades del gobierno anterior, que fue construida con la supervisión de la Comisión Estatal del Agua cuando Manuel Urquiza era el titular, cuando José Luis Covarrubias era el titular de Obras Públicas del Estado, tiene este tipo de aberturas sin haber todavía iniciado formalmente el trabajo de distribución de agua potable. Pues ¿qué nos puede esperar, Rosalba, si hay más fallas, si hay más fugas y hasta dónde nos podría afectar como ciudadanos? Hubo por lo pronto 21 familias afectadas. La pregunta es si la obra está deficiente o no. Claro, porque ahorita es un llamado de atención, entonces habría que revisar toda la obra, pues sería un trabajo muy desgastante para la Comisión Estatal de Aguas y además, bueno, es cuando insisto en que las personas hacen a las instituciones. En esa época estaba Manuel Urquiza, pero hoy la CEA tiene que salir a responder y tiene que salir pues a recomponer esta parte, estas personas que están siendo afectadas y bueno, seguramente se va a tener que revisar la obra, Rafa, porque serán cuestiones muy técnicas las que tendrá que definir la Comisión Estatal de Aguas para ver si esto está funcionando o podría haber otra contingencia en alguna otra zona de la ciudad. Así es. Mañana vamos a estar en la primera emisión de radio, la primera edición de Así Sucede, con algunos vecinos de esa zona para que nos digan además cómo está respondiendo la autoridad ante una afectación a un grupo de ciudadanos producto de una falla técnica, vamos a dejarla ahí, ¿no? Por no decir una negligencia, porque no podemos catalogarlo como tal, pero sí una falla técnica en el suministro de agua de Acueducto 2, perdón, de acuaférico, y que tendrá que ser reparada por las autoridades. En esto me parece, Rosalba, que tendrá que haber un llamado de atención o una revisión sobre la estructura de este proyecto, ¿no? Exacto, tendrán que revisar la obra porque no podrían esperarse a que esto suceda en otro sitio, en otra zona de la ciudad y tal vez, ojalá que no suceda, ¿verdad? Pero que pudiese traer pues muchas más afectaciones. Ahorita son casas inundadas, son daños materiales afortunadamente, Rafa, pero pues yo creo que sí se tiene que revisar la obra y como dices, la autoridad tendrá que responder y nosotros siempre hemos insistido en esa parte, no tiene que haber un responsable, negligencia, un error técnico o como se llame, hay 21 casas, 21 familias afectadas y tiene que haber una respuesta y tiene que haber un responsable que pague por eso. Así es, pues vamos a ver mañana, ya estamos platicando con estas familias sobre los daños y sobre las repercusiones que ha tenido en su vida diaria. Antes de irnos a la pausa, comercial, algunas llamadas. Muchas gracias a nuestro amigo el Guardián de la Noche, vamos un saludo que nos felicita por el programa de radio. Y nos llama José Luis Salgado, nos llama de Desarrollo San Pablo, nos pide que hablemos acerca del tema de la presunta denuncia de corrupción al presidente municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto, al secretario de Obras Públicas de ese municipio y presuntamente una denuncia en contra del gobernador José Calzada. Supongo que don José Luis Salgado se refiere a la publicación que hizo el semanario Libertad de Palabra, un semanario que ha venido cuestionando y que afirma tener evidencias de actos de corrupción. Yo quisiera decir, don José Luis, que nosotros no hemos visto los documentos. No quiero decir que no creamos en la versión periodística de Eric Pacheco, que es el reportero y director de este semanario. Simplemente no tenemos las evidencias. Yo no tengo las evidencias ni la información para poder darle un elemento más. Si hay una indagación, me parece que tiene que ser justamente la autoridad la que nos diga, y si no la hay, también nos tiene que aclarar qué pasa en el caso de estas presuntas irregularidades en el municipio de San Juan del Río. Yo creo que los nuevos gobiernos tienen la responsabilidad de ejercer dentro de la libertad de expresión, pues esta responsabilidad
de informar, y si hubo una denuncia, si existe una denuncia, bueno, pues vamos a darle seguimiento al tema. Créanos que nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguna autoridad, y si hay una irregularidad la vamos a trabajar como hemos trabajado algunos temas aquí en Querétaro, Rosalba. Así es, Rafa, como dices, nosotros no hemos tenido las evidencias, no conocemos esos documentos, pero pues vamos a estar pendientes. No estamos dudando de Eric Pacheco, que lo conocemos pues el trabajo que realiza, pero bueno, él tiene ahora también la responsabilidad de mostrar documentos y de documentar lo que está afirmando, si es que se han llevado a cabo estos actos de corrupción. Y bueno, muchas felicitaciones, Rafa, tienes. Llamó el J. Merced Aguilar Trejo, el presidente de la Federación de Unión de Comerciantes en Querétaro, te felicita por tu programa de radio y te desea mucha suerte. Pues muchas gracias a don Meche, que le mandamos un saludo desde aquí. Y sí, bueno, pues un hombre con quien hemos compartido muchas historias. Es un hombre, la verdad es un caso muy interesante el de don Merced, un hombre que venido del producto del esfuerzo, del trabajo cotidiano, un hombre que empezó como comerciante ambulante, pero que ha venido pues encabezando las causas de hace muchos años de los comerciantes ambulantes, en las buenas y en las malas, en los momentos en que el Partido de Acción Nacional estaba en el gobierno del Estado y había muchas represalias. Bueno, pues él se mantuvo al frente. Hoy, en una circunstancia distinta, los comerciantes ambulantes han vuelto a tener esta representatividad, y bueno, pues saludos a don Merced Aguilar, que nos da mucho gusto tener este contacto con él, aunque sea a través de la cámara y del lente. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información. Estamos transmitiendo esta noche en vivo para usted desde los estudios de Cablecom, aquí en Querétaro Capital, la edición del Informe Pinzón. Bueno, estamos de regreso ya en este último tramo de la edición del Informe Pinzón, y no podemos dejar de pasar en esta última parte del programa hablar de un tema que verdaderamente nos tiene consternados, porque es un tema que cuando se habla de los migrantes, de las cifras, parece un asunto sencillo, pero hay familias involucradas, hay, como yo le llamo, daños colaterales sociales alrededor de estos asuntos, y me parece que vale la pena retomar lo que ha venido ocurriendo, no solamente a nivel nacional, sino en el caso de Querétaro. El día de ayer se dio a conocer la identidad de un nuevo migrante desaparecido, esto del municipio de San Joaquín. Ya la familia se puso en contacto con la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro para ver qué es lo que pueden hacer. Incluso los familiares se han movilizado con otros familiares en Tamaulipas para ir a la comunidad de San Fernando y tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en esto, Rosalba, que parecería de verdad una historia de terror, ¿no? Un guión salido de las letras de cualquiera de estos escritores de terror, de fantasía, cuando hablas de 270 y tantas personas ejecutadas por un maníaco que ahora se dice, porque bueno, pues ahora ya tristemente hay que hasta dudar de si son o no son, este hombre que se le llama El Kilo, que era el líder de los Zetas de la zona de San Fernando, y que podría estar detrás de la autoría intelectual del asesinato de estos hombres y mujeres migrantes, muchos en su caso, que iban hacia los Estados Unidos. En el caso de los queretanos, bueno, conmueve por la cercanía geográfica con nuestros compatriotas, con nuestros vecinos de la sierra, pero uno no puede dejar de imaginar hasta dónde están llegando los niveles de corrupción y de la palabra se me va, de impunidad de parte de estos grupos delincuenciales, como para bajar así, ¿no?, a plena luz del día a migrantes, a personas que buscan un mejor futuro, llevárselas, todavía no sabemos todavía al ciencia cierta bajo qué argumentos, ejecutarlas, enterrarlas y dejarlas como desaparecidas. Me parece verdaderamente un asunto preocupante en estos momentos en el país, Rosario. Como lo dices, Rafa, parece una historia de terror desde hace semana y media que empezamos a conocer pues de estas fosas sépticas que encontraron y que iba creciendo el número de muertos que iban encontrando, y ahora pues que se van ya tristemente con pruebas de ADN, y que la gente que tiene familiares desaparecidos que iban en busca de una nueva oportunidad o de una mejor oportunidad de vida hacia los Estados Unidos, pues tienen que acudir a la autoridad, a una autoridad en la que no confiaban, Rafa, porque pues ahí está la primera duda, ¿no? La gente no denunciaba esta desaparición porque pues decía, es que se fue del otro lado, y cómo vamos a decir que se perdió o que en dónde se perdió. Y además también la duda que tenemos ahora es que nos dicen que hay un presunto responsable, pero la autoridad no se puede quedar ahí porque tiene que explicar justamente lo que estás diciendo. ¿Cómo los bajaban de los camiones? ¿Qué pasaba con estas líneas de autobuses que tenían 400 maletas, equipajes,
que llegaban a su destino, pero no llegaban las personas. ¿Qué pasa con estas complicidades también, o más bien con esta falta de confianza, tanto de las líneas de autobuses, de los familiares de las personas desaparecidas, que no podían, que no querían acudir a la autoridad para poder denunciar estos hechos? Como dices, es lamentable, no podemos dejarlo pasar, y no solamente porque hay pues ya unos queretanos identificados con los que estuvo el gobernador la semana pasada en Landa de Matamoros, ahora pues otras personas desaparecidas, y seguramente habrá muchos más nombres, y todas esas personas también desaparecidas que no tienen nombre ni no tienen identidad, pues hay muchas familias que están todavía pues con la zozobra, con la incertidumbre de dónde están, y si tristemente están ahí en esas, entre tantos cadáveres, ¿no? Así es, lamentable es esta situación. Le decía, por lo pronto la Procuraduría de Justicia solicitó a sus homólogos en Tamaulipas información para poder hacer identificaciones a través del ADN, pero pues sí, el caso de esta impunidad sigue latente. Hoy le quiero decir que platiqué hace pues unas horas con amigos que viven en la zona de la franja fronteriza, gente de Monterrey, gente de Matamoros, de Tamaulipas, y hoy la recomendación es no vayan para allá. Eso lo dice la gente de allá, no vengan, no tiene caso, el peligro es mucho, la gente no quiere viajar incluso de esos lugares hacia otros por temor a las carreteras. Y lo peor del asunto, lo que se evidenciaba cuando se daban estas denuncias de parte de algunos de los familiares, que cuando llegaban y presentaban primero el reconocimiento de sus deudos, de sus familiares, y después cuando se les preguntaba, oigan, ¿quieren hacer una denuncia? Ellos decían, bueno, por supuesto que queremos hacer una denuncia. ¿Y sabe cuál era la respuesta de la autoridad? La respuesta era, les recomendamos que no lo hagan porque puede haber algunos represalias en su contra. O sea, ¿a qué nivel de estado fallido estamos llegando cuando la recomendación de la autoridad es no denuncien, porque si denuncian puede haber algunas represalias en su contra? De ese nivel estamos hablando de lo que está ocurriendo en el norte de la República Mexicana. Tristemente, le decía, algunos migrantes queretanos pues están desaparecidos, todavía no se confirma que sean de los cadáveres encontrados en la zona de San Fernando, en Tamaulipas, pero ahí queda como una evidencia de este México que tristemente está pasando por una metamorfosis que esperamos, créame de todo corazón, sea una metamorfosis hacia lo bien, porque si es hacia lo mal, pues yo no sé a dónde vamos a parar realmente, Rosario. La autoridad está rebasada, Rafa, y nosotros lo hemos dicho, en este clima de inseguridad que se vive en todo el país, pues lo más lamentable es que en los últimos años ha venido incrementándose la inseguridad a partir de la declaratoria de guerra al narcotráfico que hizo el presidente Felipe Calderón, y que a varios años de esto no tenemos una mejor calidad de vida, no tenemos mayor seguridad, y al contrario, ¿no? Los índices de delincuencia, de violencia sobre todo, porque hay sucesos como este que antes no ocurrían, y ahora, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde está la autoridad? Y como tú dices, si la misma autoridad le recomienda a los familiares de estas personas que no hagan una denuncia, es porque saben que no tienen la capacidad, los elementos para poder llegar a una conclusión y darle una respuesta a esta gente, que de cualquier manera sería insuficiente. Ya perdieron a su familiar y no hay nada que los pudiera consolar, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde está la autoridad y en dónde nos podemos sentir protegidos y cuidados? Así es, lamentablemente es un asunto que ahí está, y ahora en la temporada vacacional, pues hay quien le decía, está prefiriendo no ir hacia la zona norte de la República por temor justamente a estos hechos delincuenciales. Prácticamente ya nos vamos, pero nos llega una llamada en donde nos dan el nombre, por supuesto, pero nos piden el anonimato, en donde denuncian al DIF de Corregidora y dicen que no entregan despensas a la gente que lo necesita, sino a familias adineradas, amigas del presidente municipal. Es una denuncia que nos llega, vamos a investigar y vamos a preguntar. Pasan cosas raras en Corregidora ya, ¿no? Empiezan a pasar algunas cosas como de sospecha, ¿no? Como que además reiteradamente tenemos denuncias ciudadanas en específico de este municipio, y como dice Rafa, algo estará pasando y habrá que investigarlo, ¿no? Porque bueno, sería como que muy absurdo, ¿no? Que la gente adinerada y los amigos del alcalde estuviesen recibiendo despensas, ¿verdad? Pero hay que investigarlo, o evidentemente no estamos dudando de la denuncia que nos hacen anónima, pero pues hay que poner mucho los ojos en Corregidora, porque ya son varias las denuncias que tenemos de ese municipio y de muchas dependencias de del municipio de Corregidora. Así lo haremos. De hecho, pues vamos a tratar de hacer una transmisión en radio. Yo creo que sería interesante tomarnos las 3 horas del noticiero matutino para ir a Corregidora
y a otros municipios más, así lo haremos en radio, y ya próximamente, regresando de vacaciones, pues le tendremos la sorpresa de que varias de estas jornadas de trabajo periodístico en radio las iremos grabando también para televisión y le iremos compartiendo lo que vamos haciendo también en estos trabajos de periodismo, que nos interesa compartirlo con usted para que podamos juntos pues tratar de encontrarle, ¿no? Algunos de estos asuntos pendientes, algunas de las respuestas a las preguntas que ustedes y nosotros nos hacemos. Pues ya nos vamos, Rosalba, ya nos vamos prácticamente. Ya nos vamos, Rafa, y bueno, a la gente que va a salir de vacaciones, que se la pasen muy bien, que descansen, que tengan unas feliz vacación y feliz regreso sobre todo, y nosotros lo esperamos en vivo el próximo lunes. El próximo sábado va a ser este mismo programa, lo van a retransmitir, y el próximo lunes 25 nos vemos aquí en vivo otra vez en Cable. Así es, aquí lo esperamos el próximo lunes, y yo le espero, si usted me lo permite y nos acompaña, mañana en punto de las 6 de la mañana a través del 107.5 de FM en Radar FM, en la primera edición de Así Sucede, a la 1:30 de la tarde Andrés Esteves, y a las 7 de la noche Claudia Ivonne Hernández, un equipo de información que recientemente iniciamos hoy y que ojalá, si usted nos lo permite, iremos trabajando durante estos días también para darle información. Soy Rafael Pinzón, a nombre de todos, que tengan una buena noche, una mejor semana, y como decía que mi compañera Rosalba de Lía, si va de vacaciones, cuídese y disfrútelas mucho. Hasta entonces. El informe Pinzón TV. El informe Pinzón TV. Información, investigación, análisis, opinión y debate. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan?